El fiscal Mario Burgos, que investiga al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, debe dejar el proceso. Enfrenta ahora un juicio disciplinario en la Comisión de Disciplina Judicial. Fue la Comisión de Disciplina Judicial que llamó a juicio disciplinario al fiscal Mario Burgos, esto por las filtraciones del interrogatorio al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y por su captura, esto en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Son 3 cargos que deberá enfrentar el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tienen que ver con fallas en la cadena de custodia y extralimitación de funciones. Constituye una falta a juicio de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cometida a título de culpa grave. También por el hecho de haber presionado indebidamente a Nicolás cuando lo trajo desde Barranquilla hasta Bogotá para obtener un acuerdo indebido. Y finalmente, en lo que tiene que ver con haber asumido una investigación sin tener funciones para ello en contra del presidente de la República. El abogado explicó que el fiscal Burgos debe declararse impedido en las investigaciones contra Nicolás Petro. La necesidad de recusarlo en el caso de que él no se declare impedido, porque recordemos que la ley establece que un pliego de cargos de manera objetiva y de inmediata debe acarrear la salida del cargo porque él perdió cualquier objetividad causal de impedimento. Otros expertos, como el penalista Francisco Bernate, dice que el fiscal debe dejar el proceso. La consecuencia de esta situación es el retiro del fiscal a cargo de esta investigación. Al fiscal Burgos se le acusa de presionar al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, para negociar con la fiscalía y así poder investigar al primer mandatario. El director del Comité de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, advirtió que el plan de ajuste del gasto debe cumplir con metas fiscales. El llamado del Comité Autónomo al Gobierno es garantizar el cumplimiento de la regla fiscal en el corto y mediano plazo. El Gobierno Nacional tendrá que entregar el marco fiscal de mediano plazo al Congreso de la República y a la Nación, y ahí tendremos todos los elementos de juicio para saber cómo va las cuentas fiscales en el año 2024, cómo va a cumplir el Gobierno Nacional la regla fiscal este año y cuál es el plan para programar el presupuesto general de la Nación en vía en que se cumple también con la regla fiscal en el año 25. El comité reiteró que se hicieron estimaciones de recursos que no podrían llegar como litigios en materia de impuestos. Había programado en el plan financiero 10 billones de pesos de arbitramiento de litigios. Esa estrategia nosotros la consideramos riesgosa y sobre todo esos litigios pues no se consideran ingreso estructural. El Gobierno Nacional pues nos contará en el marco fiscal, el plan financiero, la revisión del plan financiero, qué pasó con esa programación de esos recursos. El marco fiscal de mediano plazo será presentado por el gobierno el próximo 15 de junio. El 46% del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es investigado por corrupción. De 13.000 funcionarios, al menos 5.800 tienen procesos abiertos. En diálogo con CMI, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez, reveló cuántos dragoneantes han sido capturados por corrupción. Se ha capturado alrededor de 125 funcionarios durante la operación Dominó, es decir, en año y medio más o menos 125 capturas, se han hecho 27 en flagrancia también. También reveló la cifra de cuántos investigados hay en este momento. Tenemos disciplinariamente un promedio de 5.800 investigaciones, 3.800 personas investigadas. Se refirió a los operativos sorpresa que se llevaron a cabo el día de hoy en la cárcel La Modelo. Esto con el propósito de tener un control penitenciario contundente, permanente, evitar que sigan saliendo amenazas, hechos de violencia en contra de cualquier servidor penitenciario. Me dicen que al momento se han incautado más o menos 125 celulares, 800 gramos de marihuana y un promedio de 10 millones de pesos. En una de las celdas encontraron esta caleta donde escondían dólares. El presidente del autorregulador del mercado de valores, Michel Llana, advirtió que la reforma pensional afectará el mercado de capitales. El autorregulador del mercado hace reparos a la reforma pensional que se discute en el Congreso de la República. El planteamiento puede afectar el mercado de capitales, que en últimas puede reducir la financiación del gobierno nacional. El
Los fondos privados pasarían de invertir 30 billones a 10 billones de pesos después de la implementación de la reforma. Esta reforma, tal y como está, va a generar un menor ingreso de dinero que puede ser invertido en títulos en el mercado de capitales. Eso puede tener implicaciones en el mercado de TES, lo cual afecta la financiación del gobierno, en el mercado de bonos y acciones, que puede afectar el sector privado. Se insiste en modificar la implementación de la ley para Colpensiones. Es prudente y responsable que el Congreso extienda la fecha de inicio de esta reforma para el año 2026 o 2027. La discusión de la reforma iniciaría la próxima semana en la plenaria de la Cámara. Los obispos del suroccidente del país convocaron el tercer foro sobre cultivos de uso ilícito en la búsqueda de soluciones para las economías ilegales de los territorios. La Iglesia pide a la Segunda Marquetalia aprovechar esta nueva oportunidad para hacer realidad la paz. Tras el rotundo fracaso de los diversos programas de sustitución de la coca en el sur del país, los obispos buscan aportar salidas que puedan transformar las economías ilegales con respuestas desde los territorios. No se puede negar que con eso ellos están subsistiendo, pero eso no significa que se pueda justificar algo que hace tanto daño a la sociedad. Habrá que buscar maneras realmente, por eso se trata de buscar maneras, otros usos, ¿sí? Por ejemplo, para que la coca no sea un producto que daña a la sociedad, sino más bien que le aporte. Según el gobernador de Nariño, los cultivos en esta región del país han crecido y hoy son más de 69.000 hectáreas sembradas de hoja de coca en la región. Los obispos también hablaron de los diálogos con la Segunda Marquetalia. Invitamos a este actor armado a que mire, digamos, con vocación de paz y con vocación de reconciliación, esta oportunidad que le da el gobierno del presidente Petro y obviamente al presidente, para que también a través de todos los mecanismos puedan ayudar a que los territorios se construyan en paz y reconciliación. Sin embargo, hay optimismo moderado. Sabemos que al estar en los territorios todavía la presencia de otros actores armados, pues puede ser que esos actores armados se vayan, los que empiecen a construir la paz, pero están otros actores armados que en este momento no están. Ahí la invitación al gobierno es para que cope esos territorios y las personas puedan de verdad sentir la paz. En los próximos días se darán a conocer las propuestas hechas desde los territorios para avanzar en la transformación de las economías ilegales. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no ocurrió como consecuencia de la gripe aviar, como se había informado inicialmente. Luego de haber confirmado la primera muerte por gripe aviar H5N2 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, mediante una rueda de prensa, un portavoz de la institución rectificó que el fallecimiento del hombre de 59 años en un hospital de México se dio a causas multifactoriales, al padecer otras enfermedades. La aclaración llega después de que el ministro de Salud de México enfatizó que la muerte de la persona se debió a condiciones crónicas que provocaron un shock séptico y no por el virus. Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa. Este paciente diabético con problemas del riñón. Sin embargo, el portavoz de la OMS subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso, puesto que el paciente llegó al hospital tras sufrir varios síntomas durante semanas y falleció el mismo día en que fue examinado en el centro médico. Tras ello se realizaron pruebas en las que dio positivo para el virus H5N2, gripa aviar.